El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control, también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina de El Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo. Y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche. Un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento. Tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué. Su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día,
Después de una operación fallida, la vi en la oficina del fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada. Y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo. Y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales.
Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave. Pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina de El Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos poetas dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos.
Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CGOANG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche. Un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada. Y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del Sintosh desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta. Hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a
Esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina de El Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche. Un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días.
Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo. Y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega,
No tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del Ifin Tonesenton. CTNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche. Un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono, la voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma, en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina de El Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca,
pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban, mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo. Y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono, la voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta, hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos.
Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina del fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa. Sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche. Un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse. Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco. El sol de Jalisco caía como un puñal sobre la tierra reseca, pero el frío en mi estómago era más intenso que cualquier calor del desierto. Han pasado años desde que dejé la sombra del cártel de Jalisco Nueva Generación, pero la imagen de esa última llamada no se desvanece. Yo era solo un sicario, una pieza en un tablero de ajedrez gigante, pero mi lealtad era absoluta hasta que decidí que ya no quería ser parte de ese juego. Creía que había dejado atrás el pasado, que los fantasmas de mis crímenes estaban sepultados bajo el peso de los días. Sin embargo, una llamada a CNE medianoche me recordó que la historia no se borra. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa entre los hombres del narco. Lady Drones. La conocí cuando era solo un fantasma en el mundo del crimen. Ella era el cerebro detrás de la tecnología, los drones que vigilaban a nuestros enemigos y el armamento que usábamos en las operaciones. No era una mujer de acción, era una estratega, una mente fría y calculadora que nos impresionaba a todos. Mientras los hombres se emborrachaban y presumían de sus asesinatos, ella permanecía callada, observando. Su poder no venía de su fuerza física, sino de su capacidad para manipular a las personas y los eventos. Sabía dónde se escondían nuestros enemigos y cómo derribarlos. Ella controlaba la tecnología, las armas y las decisiones clave, pero yo sabía que detrás de esa fachada de poder y control también cargaba un miedo constante a ser traicionada por los suyos. Un día, después de una operación fallida, la vi en la oficina de El Fantasma, uno de los lugartenientes más importantes. Se notaba que estaba nerviosa, sus manos temblaban mientras sostenía un mapa. Me acerqué para ayudarla, pero ella me miró con desconfianza. La lealtad en este negocio es una ilusión, me dijo, y luego se dio la vuelta y se fue. Esa frase se me quedó grabada, porque era la verdad más cruda y más honesta que alguien de su calibre me había dicho. Era un aviso, una premonición de lo que estaba por venir. Yo, que había sido su sicario, su colega, no tenía ni idea de lo que realmente pasaba en su mente, de los pactos secretos que la atormentaban. La última vez que tuve contacto con ella fue a través de un teléfono viejo. Yo ya estaba fuera, lejos de las balaceras, de los encargos y de la sombra del CJNG. Pensé que el pasado estaba sepultado bajo el peso de los días, pero una llamada lo trajo de vuelta. El timbre sonó a medianoche, un número desconocido. Dudé en contestar. El que vive del negocio sabe que una llamada a esas horas rara vez es para dar buenas noticias. Tomé el teléfono. La voz al otro lado era la de ella, más quebrada de lo que recordaba, pero con la misma cadencia que la hizo famosa en las reuniones del cártel. Me dijo que no confiaba en nadie dentro de la organización, que se sentía seguida, que su final podía estar más cerca de lo que pensaba. No hablaba de arrepentimiento, tampoco pedía perdón. Hablaba de verdades crudas, de nombres y pactos que estaban a punto de romperse.
Esa conversación me marcó, porque sabía que estaba escuchando sus palabras finales. Horas después, Lady Drones desapareció sin dejar rastro. Nadie supo exactamente qué pasó. Algunos dicen que fue entregada por su propia gente, otros que el propio CJNG decidió silenciarla. Pero lo único cierto es que aquella llamada fue su despedida velada, y lo que realmente dijo en esos minutos explica por qué su historia sigue siendo uno de los secretos mejor guardados del narco.